Pues sí, fue una vida llena de violencia, ¿no? Porque mi tío era sacerdote y que por el hecho de ser mujer no tiene uno muchas garantías, ¿no? Él me decía, ¿sabes qué? Si tú hubieras sido hombre, la situación cambiara, todo fuera diferente. Pero por el hecho de ser mujer, tú tienes que estar en la casa, tienes que hacer todo lo que yo te diga. Entonces, por parte de él sí sufrió violencia bastante fuerte, ¿no? Porque inclusive iba a violarme cuando estaba chica. Quise encontrar un apoyo y traté de hablar con el arzobispo. Me llegó a perseguir él con pistola a punto de matarme por haber, ahora sí como le digo, alzado la voz. Pienso yo que fue una situación muy violenta, ¿no? Y pues me golpeaba continuamente, me encerraba, llegó a golpearme, haga de cuenta, como si fuera otro igual, a puño cerrado. Bueno, fue una situación muy dura para mí, ¿no? En ese aspecto, porque sí hubo bastante violencia física y pues por eso también fue que terminé saliéndome de casa. La violencia contra las mujeres demuestra que todavía la mujer no es una ciudadana plena, que hay espacios y hay lugares y hay personas que sienten que tienen derecho a golpearla. Es todo acto u omisión, es decir, todo aquello que se hace y que se deja de hacer, que denigra a las mujeres, que las ofende y que tiene toda la intención de atentar contra su seguridad, contra su integridad e incluso contra su vida. La violencia es un cáncer, la violencia es un fenómeno social multifactorial, la violencia es algo que lastima de manera permanente a la persona sobre la cual se ejerce. La violencia expresa finalmente relaciones de poder desiguales, en donde una persona se impone sobre la otra, ejerce ese poder y la subordina. La violencia es algo que es perverso, que se mira como natural, que destruye, genera muchísimo daño, que desarticula socialmente las relaciones. La violencia contra las mujeres tiene un componente extra y implica una desigualdad en el ejercicio del poder. Es un acto de poder que está asociado con todo un sistema social patriarcal que juzga y somete a las mujeres a lo largo de su vida a través de la violencia. Hemos vivido en una cultura donde se omite a las mujeres. Si se nos pregunta a las mujeres qué queremos, no vamos a querer que sean violentos con uno. Pues yo creo que es el ancestral machismo que existe en el fondo de muchísimos de los varones que no tienen esa facilidad, esa ductilidad de entender que todos debemos ser iguales. En el Distrito Federal, el 41.2% de las mujeres han sufrido uno o más tipos de violencia. Aproximadamente el 80% de las mujeres han vivido algún tipo de violencia en el país, algún tipo de violencia. La violencia contra las mujeres se ha clasificado según el daño que ocasiona en 7 tipos: física, psicoemocional, sexual, patrimonial, económica, contra los derechos reproductivos y feminicida. La violencia física es todo golpe, todo tipo de golpe, lesiones, moretones, pellizcos, cachetadas, en cualquier parte del cuerpo que evidentemente dejan una huella física en algunos momentos y en otras no dejan huella física, pero dejan lesionadas algunas partes del cuerpo. Me empecé a dar cuenta de lo violento que era. O sea, cuando se enojaba, cómo actuaba, ¿no? Empezaba a gritar, a decir groserías. Entonces se enojó y me agarra hacia la cama y yo sentía que me quería ahorcar, ¿no? Porque me agarró así muy fuerte. Y pues sí me espantó mucho porque después me puso la almohada en la cabeza, en la cara,
como que yo sentía que me quería asfixiar, ¿no? Sí se puso muy loco, hasta me escupió, me dijo que yo era una perra maldita y que quién sabe qué, ¿no? Toda su furia y su enojo lo sacó hacia mí. O sea, si no me dio en la cara de golpes fue porque yo creo que ha de haber pensado que lo iba a demandar. Se llevan los materiales, entonces te falta tu cuadernillo, mañana te lo traigo. Gracias. Nos vemos. Hasta mañana, Angélica. Mira, esta es la violencia que tiene que ver con el ignorar, con el no ver, con el desvalorizar. Lo que se ataca son las emociones, lo que se atacan son los sentimientos. Es como si la herida se sintiera en el alma. Es como si alguien de repente acabara con tus sueños, con tus ilusiones, te hiere por dentro. Aceptar y hacer cosas muchas veces que no quieres hacer. Se habla de violencia psicoemocional cuando con un acto u omisión se daña la estabilidad psicológica de una mujer y se afectan directamente sus emociones. Generalmente decirte que tú no puedes o no tienes capacidad de hacer ciertas cosas, cuando en realidad sí las podemos hacer. Los principales daños de la violencia psicoemocional son depresión, aislamiento, devaluación de autoestima e incluso suicidio. ¿Cómo se demuestra? ¿Cómo decir ante una corte que se te rompieron los sueños? Que tus ilusiones ya no tienen un lugar de ser. Y eso que te deja como mujer es lo que está por dentro. Son esas heridas que no tienen 15 días de sanación y que tardan a lo mejor toda una vida en sanar. Sufrí una violación. Salí a estudiar y sufrí esa violación y estaba embarazada. Pero tenía que hacer un ligado para no tenerlo ese bebé porque no lo conocía, porque me habían abusado a mí. Degradar o dañar el cuerpo y la sexualidad de una mujer es violentarla sexualmente, y de esta forma se atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Una expresión absurda y brutal de la violencia que perpetúa el estereotipo de que los cuerpos de las mujeres y las niñas están en este mundo para ser objetos sexuales al servicio de los hombres. También somos humanos, que nos permitiera que nos tratara como debe ser, no como así animales, ¿no? La violencia patrimonial es aquella que se ejerce contra las mujeres precisamente atentando contra sus bienes, contra sus patrimonios. Y dije que no, ya no aguanto más. El día jueves llega, le dije, me largo de su casa. Muchos hombres acostumbran, cuando son denunciados, inmediatamente ir a cambiar el nombre de las escrituras. Es decir, a nombre de quién están, van, falsifican la firma y atentan contra el patrimonio de las mujeres. Y al día martes agarro mis cosas, salgo con todo. No me quiso soltar ni mis papeles, ni mis cosas, nada. Me botó con esta ropa, con la bolsa que traigo, nada más. También hay otra forma que es una violencia económica, el no permitirles a las mujeres disponer libremente del dinero que es producto de su salario, porque muchas de las mujeres en el Distrito Federal trabajan y ¿qué hacen? Las parejas con quienes viven les controlan los ingresos o bien no les dan dinero en caso de que ellas solamente trabajan en el hogar y no estén en un trabajo asalariado. Entonces no les dan dinero o les limitan el dinero para comprar los alimentos y para proveer a la familia de lo necesario. Es también otra forma de violencia de tipo económico. Como 2 meses estuve sin trabajar. Él sí me mantenía, pero siempre me champaba que me daba para la comida, que él pagaba la renta, que él pagaba todo, ¿no? Ya después me metí a trabajar y sí, yo era la que pagaba la comida. Te voy a dar 200 pesos y a ver cómo le haces para que esta semana comamos. Esa violencia económica que tiene también que ver con te voy a comprar unos zapatos, pero te voy a comprar los más baratos. O también va ligada, evidentemente, a la relación económica donde muchas mujeres no saben, no conocen cuál es el sueldo, cuál es el ingreso mensual de sus parejas.
La violencia contra los derechos reproductivos es toda conducta que impide a las mujeres decidir libre y voluntariamente cuántos hijos quieren tener y en qué momento. Esto es un acto de violencia contra ellas porque tienen el derecho, por supuesto, de estar bien informadas y también, precisamente, de tener los hijos que ellas quieran. Así como la elección de un método anticonceptivo y el acceso a servicios de atención prenatal. Entonces, un ejemplo muy claro sobre esto es precisamente con las recientes reformas que se hicieron sobre la interrupción legal del embarazo. Si una mujer decide acudir a una instancia competente de salud para que se le practique un aborto, las instituciones están obligadas a darle un servicio de calidad y calidez. La violencia feminicida tiene las mismas características que la violencia contra las mujeres. La única diferencia quizá es que esa violencia siempre termina en muerte, o sea, en asesinato. Me tocó atender el caso de una señora desesperada porque su pareja la intentó ahorcar, que es una tentativa de homicidio, pero pidió la intervención de su hijo y también lo hace partícipe. Le empezó a gritar a su hijo que le pasara los cuchillos de la cocina porque iba a matar a su mamá. Pues un día, 2 años después de ya separada, volvió a tomar y yo creo que ese día dijo, ¿qué haremos? Vamos a irla a matar. Y entró a mi casa, a mi departamento, rompió las puertas, las cerraduras, y entró a discutir, y cuando yo le dije, ¿sabes qué? Ya, mejor vete a tu casa, déjanos tranquilas, fue que ella sacó un cuchillo y me trató, o sea, primero me golpeó, y la verdad es que no sé ni cómo me le zafé. Me meto a mi recámara y atranqué la puerta. El tema de los feminicidios es un tema que tiene que ver con una situación integral de violencia, que es un fenómeno en el que entran muchos elementos que hay que tomar en cuenta, pero evidentemente tiene una razón de ser, que es: te voy a matar por el hecho de ser mujer, me eres incómoda y no puedo permitir que sigas viviendo sin obedecerme, sin servirme sexualmente, sin atenderme o sin complacerme. El origen está en el mismo lugar, es decir, tú como mujer no vales nada y yo como hombre, como empresario, como policía, te puedo acabar. La violencia contra las mujeres se ha diferenciado también según los lugares de ocurrencia o ámbitos. La violencia contra las mujeres ocurre en el ámbito público como en el ámbito privado. También se ha dividido en 5 modalidades: familiar, docente, laboral, comunitaria e institucional. La mujer, desgraciadamente, sigue siendo vulnerable. Entonces, en ese sentido, es una agresión que la sociedad tiene que aprender, tanto la mujer como la sociedad tiene que aprender a impedirla. Por ejemplo, yo, fíjate, soy profesionista. Tenía muy buenas relaciones sociales, familiares, laborales, y me llevó 7 años salir de la violencia doméstica. Digamos que yo creo que en la familia está el inicio de esta tolerancia en sentido negativo, tolerancia al castigo, tolerancia a la violencia, dejar pasar, ¿no? Es el papá, es el tío, es el que da el dinero, es al que se le perdona. En este ámbito, el agresor tiene o tuvo alguna relación de parentesco consanguíneo, matrimonial o de concubinato con la víctima. Pues la violencia es una cosa muy, muy grave. Principalmente yo la viví desde niño. Desde niño mi papá pues golpeaba a mi mamá. Pues sí, recién casado pues sí sufrí la violencia. Yo pensé que no, pero nacieron mis hijas y siguió la violencia, como mi esposo era alcohólico. Hoy me lamento yo porque también caí en el alcoholismo y el amiguismo, y que se deja uno influenciar por todas esas cosas que no son. La violencia docente y laboral la ejercen las personas que se relacionan con una mujer en su medio escolar o de trabajo. El trabajo
se ha reconocido tradicionalmente como masculino. Y esto hace que dentro del ámbito del trabajo los varones sientan como una invasión. Pues nos ejercen violencia, ¿no? A veces con una expresión de los compañeros, a veces con un desdén ante una indicación, ¿no? Entonces como que la violencia se ejerce de mil formas y a veces son muy sutiles, que no podemos nosotros decir es que él me hizo y ellos dicen no, esa no fue mi intención. El acoso sexual dentro del trabajo y fuera del trabajo existe. Y por otro lado, existe también el acoso laboral. Recibimos a una compañera, que trabajaba como gerente, que fue despedida en el momento en que supieron que ella estaba embarazada. Tuvo su semana de vacaciones, regresa de vacaciones y le dicen que ya no tiene trabajo, ¿no? Y esto se repite todos los días. Todo lo que hago, pues sí he tenido más dificultades por ser mujer, ¿no? Siempre no toman mucho en serio tu trabajo a veces. A las mujeres se les paga menos por el mismo trabajo. Y el problema viene de lo siguiente. Una mujer cuando termina el doctorado ya tiene que tener sus hijos, por si no, ¿cuánto va a esperar para tenerlos? Y esto hace que durante el periodo de cuidado de los niños se retrase ligeramente sus currículos. Cuando ya empieza a trabajar igual que los hombres, como produjo menos en los años anteriores, recibe una paga menor que la de los hombres. Así es que las mujeres estamos muy presionadas por todos lados. Y siendo mujeres siempre hay barreras, siempre como que te discriminan un poco por ser mujer. Tienes que trabajar como el doble para que te tomen en cuenta, o el triple, ¿no? No te toman mucho en serio. Te ponen barreras, como dice Zulema, nos ponen barreras, es difícil que la gente cree en nuestro trabajo. En los trabajos siempre es fácil desvirtuar el trabajo de las mujeres. Algún compañero que te dice, ay, pero el maestro te regala los 10 porque eres mujer o porque eres bonita. Y es muy difícil tener que probar continuamente que uno lo que hace lo puede hacer bien, de manera creativa, interesante. Yo vivo en la calle Centro, ya no se vaya, se negra la noche. Estaba yo estudiando en el colegio de monjas y él se había enojado con su novia, me vio y me espió. Los 8 días me robó. Para vivir bien hay que portarse bien. Pero sí que el joda no se va a dejar. El cielo le dijo a la luna, van a alumbrar las estrellas y la luna van a alumbrar allá abajo el jardín más hermoso que se encuentra. Allá se encuentra la rosa más hermosa del mundo. Son bien amorosas las mujeres y son como que más dóciles y más susceptibles a como que a ser maltratadas, no sé, también por la misma sociedad o el sistema donde vivimos ahora, o también en las comunidades. Algo a lo que ya estamos muy acostumbrados y que no debería de ser. Y pues en general sí una agresión física, verbal, psicológica. Nada, algo como lo contrario, sería como lo contrario al amor, odio, frustración, desesperación, amargura. No nos importa cómo cumplir el rol social que nos toca como mujeres o como nos educaron, ¿no? Cásate, ve a la universidad, ten hijos. Y te gritan de repente así, mamacita y cosas así, como con actitud muy grosera o muy, no sé, un poco halagador. En el metro, ¿no? También hay anuncios de, si te tocan, denúncialos. Sí. Y bueno, eso también no se veía antes, digo, algo es algo. Por ejemplo, pues ya se habla en la tele o en el radio de la igualdad de la mujer, eso no lo oías, ¿no? O de la no violencia y todo esto, o sea, eso no se escuchaba antes, ¿no? Así, más que nada oías todo lo contrario, ¿no? De que las mujeres, las hermanas les lavan los pantalones a los hermanos y les lavan los platos en los que comen y cosas así terribles, ¿no?
Yo creo que en la mente de quienes tienen poder y tienen dinero y sienten que mandan, pues se sienten los dueños de todos los seres y sobre todo de las mujeres. Y en los interrogatorios de las policías, la violencia es extrema, aún más dura contra las mujeres que contra los varones. Las mujeres vivimos mucha violencia institucional cuando las y los servidores públicos, por omisión, no te permiten acceder a la justicia, no te permiten, vuelvo al tema de los derechos, ejercer tus derechos, no te permiten acceder a los servicios que la ley te está dando. Si una víctima de violencia doméstica llega ante el Ministerio Público y no tiene este síndrome postraumático que el Ministerio Público imagina, va acompañado de lágrimas, de desarticulación psíquica, de desesperación, y llega pausada, en control de ella misma, en ese instante su credibilidad decrece. Imagínate tú ir a ejercer un derecho que es denunciar y que de inicio, por el solo hecho de ser mujer, se desconfía de que tú estés diciendo la verdad. En el ámbito oficial, pues hay muchos que se sienten superiores y porque están allí, y las mujeres son menos, siempre. Esa es pues yo creo que es un espíritu ensoberbecido el de los gobernantes que hacen esas cosas. Qué perverso, ¿no? Por un lado el Estado me dice, sé valiente, rompe el silencio, y cuando lo rompes, todo el aparato de Estado te niega el acceso a tus derechos. Y ella se pregunta y dice, con mi agresor yo podía, salvé la vida, salvé el pellejo, ¿no? Evité que me mataran. Pero contra todos los jueces, los ministerios públicos, los policías, contra eso yo no puedo. El ser mujer en una sociedad donde las mujeres no somos plenamente reconocidas como sujetos sociales, estamos en una situación de desprotección, estamos mucho más vulnerables a este fenómeno y la violencia es un fenómeno social que tiene que asumirse por parte de los estados, de los gobiernos, en su responsabilidad de garantizar nuestra libertad, nuestro bienestar. Como mujer que soy, también debería ser una ley que nos apoye, ¿no? A las mujeres más que nada. Salimos maltratadas, a veces otras que se casan están así, ¿no? Y yo quisiera que haya apoyo para las mujeres más que nada que pasamos muchas cosas. Pues como sociedad, yo creo que el Distrito Federal está dando algunos pasos en ello, ¿no? Es una tarea extremadamente difícil. Yo creo que lo que hay que hacer es modificar también las leyes, cuestionar las prácticas que se están haciendo también en algunas pues instituciones de gobierno, para tener un trabajo integral donde leyes, donde políticas públicas, donde servidoras y servidores públicos caminen con un solo camino que sea la eliminación, la erradicación y la prevención de la violencia contra las mujeres. Necesitamos que nuestro aparato judicial luche por la igualdad de las mujeres ante la ley. En el Distrito Federal, el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal convocó a las dependencias de gobierno por instrucciones del jefe de gobierno justamente para que se elaborara el proyecto de ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Para que en la Ciudad de México se reconozca, se promueva, se garantice, se cuide, se protege el derecho que las mujeres tienen a una vida libre de violencia. Tenemos que enseñarles que muchas de ellas son víctimas de violencia. Muchas mujeres, con el hecho de que hayan identificado la violencia en sus vidas, toman elementos, las empoderamos para que transiten a una situación en donde toman mayores decisiones y entonces eliminan la violencia de sus vidas. Decir en general a la población, de manera particular a las mujeres, que en el Distrito Federal las mujeres vamos a tener un marco jurídico que garantice que podamos acceder a la justicia cuando así lo requeramos. Es una ley que establece los principios y los lineamientos que deberá seguir la política pública para hacer efectivo este derecho de las mujeres. Entonces son diferentes acciones las que hacemos, que visiten al Instituto de las Mujeres,
que pidan asesoría psicológica, legal. Les estamos dando a las mujeres la protección que necesitan.